empecemos con un dato que, calculo, conocemos todos. Érase una vez en Hollywood es parte de un conjunto de películas de Tarantino en las cuales se trabaja sobre el tema de la ucronía. Dicho conjunto está representado, claro está, por Bastardos sin Gloria, Django sin cadenas y este tercer film. En los tres casos hablamos de films donde Tarantino introduce personajes de ficción para alterar el pasado y establecer una suerte de cuento de hadas violento. No obstante esto, las tres películas tienen diferencias sustanciales. Una en la que me interesa enfocarme ahora es su banda de sonido. Las tres películas tienen música de pop y de rock, pero en el caso de Érase una vez en Hollywood es la única donde los temas que se escuchan son exclusivamente del año en el que transcurre la película. No es menor esta diferencia. En Bastardos sin Gloria y Django, la inclusión de temas de David Bowie y Jim Croce eran, entre otras cosas, formas sutiles de la película de demostrar que ese pasado está mirado desde la óptica del presente. En Érase una vez en Hollywood, la idea de la reconstrucción de un pasado está, paradójicamente, mucho más presente. Y tiene connotaciones, por ende, mucho más nostálgicas. Esto tiene sentido si uno lo piensa. Tarantino nunca vivió la época de esclavitud ni la época de la Segunda Guerra, pero sí era chico cuando vivió la década del 60 y el asesinato de Sharon Tate. En Django y Bastardos, Tarantino solo tenía la documentación histórica y la ayuda de otras ficciones para reconstruir un tiempo. Pero en Érase una vez en Hollywood entra en juego su propio recuerdo. De hecho, el propio realizador pidió al diseñador de producción que reproduzca Los Ángeles tal y como el director la recordaba cuando era chico. Quizás es por esto que Érase una vez en Hollywood tiene una luminosidad especial, con muchos escenarios en exteriores soleados y donde hasta la noche parece inundada de una luz cálida y agradable. La construcción de su Sharon Tate es angelical, propia de un chico que mira enamorado a una diva, y Brad Pitt construye un héroe completamente distinto a los personajes a los que nos tiene acostumbrados Tarantino. Un hombre con un pasado oscuro, pero también con códigos morales y una postura de cowboy salvador que está en el momento y lugar indicado para salvar a quienes lo necesitan. Es decir, a diferencia de los Bastardos, que eran cazadores de nazis, o Django, que era un pistolero negro en el mundo de la esclavitud, Cliff Booth no es el guardaespaldas de Sharon Tate, y su historia parece ir por un camino completamente opuesto al de ella. Y sin embargo, sin saberlo, sin siquiera buscarlo, termina por encontrarse con la situación justa para construir la ucronía que Tarantino necesita. Por supuesto que más allá de estas diferencias sustanciales, esta sigue siendo una película de Tarantino y por ende es esperable que haya, digamos, un sello de fábrica en él. Volviendo a la música, como pasa siempre en Tarantino, no solo funciona como un rescate de temas ya olvidados, sino muchas veces como contrapuntos irónicos o alusiones a lo que vemos. De este modo, Érase una vez en Hollywood usa el tema Mrs. Robinson, usado en El Graduado, para aludir a una atracción ya no entre una mujer de 40 y una joven, sino entre un hombre de 50 y un adolescente. Más adelante, cuando Cliff golpea a uno de los integrantes de la secta de Charles Manson, se escuchará de fondo una línea de canción que dice "No seré tu tonto", en alusión clara a que Cliff no se dejará burlar por este hombre que agujereó la rueda del auto de su jefe. La canción Out of Time, en el tramo final de Érase una vez en Hollywood, nos anuncia al mismo tiempo que a Sharon Tate se le está acabando el tiempo y que este último tramo del film que veremos funcionará en otra dimensión temporal. Ma cos'è che sta musica a quest'ora di notte, Y la mezcla de psicodelia y violencia que tiene la canción You Keep Me Hanging On parece la elección más perfecta posible para una escena donde este grupo de tres hippies serán vengados brutalmente. Y si bien, como hemos dicho, todos los temas de esta película pertenecen al año que transcurre, hay una sola excepción a esta regla. La pieza de la banda de sonido del Juez del Patíbulo, la gran película de John Huston de 1972. ¿Por qué habría de traicionar esta lógica justo al final de Érase una vez en Hollywood? En esta elección musical hay una voluntad de poner una canción tranquila y relajante que sella el final feliz de una película que minutos antes había elaborado una escena brutal. Pero hay algo más, una alusión cinéfila muy lateral y que tiene que ver con eludir a una película que empieza con esta inscripción. Quizás esta no es la forma en la que sucedieron las cosas, pero es la manera en la que tendrían que haber sucedido. Se trata de una obvia alusión a la propia farsa que propone la película, una ficción tan consciente de sí misma que, volviendo al tema de su musicalización, es capaz de empezar a dar su relato con una canción que nos dice en su primera línea: "Voy a contarte una historia". Así es como Érase una vez en Hollywood se propone como una ficción que nos dice muchas veces que lo es. Y si no, vamos a esa escena inolvidable y ya icónica
en la cual se nos aclara, indirectamente, que Margot Robbie no es otra cosa que una actriz haciendo a Sharon Tate. Es uno de los momentos al mismo tiempo más hermosos y tristes de la película, y también de paso es un homenaje al actuar, al oficio del actor en sí. Es un dato interesante esto si uno lo compara con el resto de la filmografía de Tarantino. En todas sus películas el acto de simular es importante para la trama y en algún momento algunos de sus protagonistas deben de hacer un acting para obtener algo. Hans Landa actúa de señor amable que no sabe hablar francés para sacar información. Jackie Brown simula que trabaja tanto para Ordell como para la policía para obtener un dinero. Django se hace pasar por un negro esclavista para rescatar a su dama. Varios de los protagonistas de Los 8 más odiados simulan ser ciudadanos comunes para poder rescatar a Daisy Domergue. Mr. Orange, de Perros de la Calle, se hace pasar por ladrón para infiltrarse en una banda. Y Beatrix Kiddo, de Kill Bill, se hace pasar por una chica común para casarse y querer a su hija en un ambiente menos violento. Jules Winfield, de Pulp Fiction, en tanto, hace un acting sádico para intimidar aún más a sus víctimas antes de matarlos. En Érase una vez en Hollywood, en cambio, el acto de simular no es una herramienta para obtener algo, o un modo de intimidación o de crear desconcierto en el otro. El actuar en Érase una vez en Hollywood, sea de Sharon Tate o de villano en una película de cowboys, no tiene otro motivo que crear una ficción, que hacer algo que le dé, en algún punto, algo bello al mundo. No es casual que esto suceda en Érase una vez en Hollywood, un film que celebra a los actores, porque entre otras cosas celebra al propio Hollywood, con sus fiestas, sus géneros, su industria, sus dobles de riesgo e íconos. Una mirada luminosa sobre un mundo que es antitética a films como Sunset Boulevard o Mulholland Drive, y que incluso supera en mirada autocelebratoria a la icónica Cantando bajo la lluvia. Pero ¿qué es exactamente lo que Tarantino celebra de Hollywood? Justamente, su capacidad de ponerlos en mundos de ficciones que sean esencialmente bellos. Y la belleza, al menos para Tarantino, no tiene que obedecer a cuestiones morales. Por eso su propia película no juzga a figuras como Polanski o Steve McQueen, pero por eso también Quentin Tarantino no tiene ningún problema en hacer que su ficción tenga estereotipos insultantes, haga de su héroe un posible femicida o tenga frases políticamente incorrectas. Don't cry in front of the Mexicans. No se trata de una incorrección política banal y simplemente provocadora, sino una forma de Tarantino de decir que su mundo tan conscientemente ficticio tiene sus propias reglas, que no es la realidad, sino una construcción estética hecha para obedecer las fantasías amorales de un artista y de una expresión de deseo absolutamente personal. Lo que a Tarantino le molesta en todo caso desde su lugar de artista es otra cosa, lo que afea. Y lo que parece afear el mundo de las nuevas en Hollywood son los hippies de Manson. No solo porque viven en lugares a los que vuelven horrendos, como aquel estudio de cine que usan de guarida y que representa de alguna manera su primer ataque hacia una industria que odian. No solo porque Tarantino los presenta caminando entre basura, sino también porque pretenden explicar la violencia real mediante el cine y los programas de televisión, autoconvenciéndose de que las ficciones de Hollywood son las culpables de sus propias atrocidades. Una concepción no solo ridícula, sino también una forma de quitarle al arte, justamente, su posibilidad de ser libre, su posibilidad de no tener que ajustarse a la moralidad diaria, ni ser responsable de violencias que sucede en el mundo real. A ese grupo colectivo de hombres que se creen héroes, pero viven en espacios que recuerdan a la comunidad diabólica de la masacre de Texas, y tienen no por nada a un cowboy protector que, a diferencia de ese cowboy moderno que es Cliff, llega tarde a su misión de rescatar a los suyos. A esos hippies, Tarantino no por nada los presenta con la canción Always is Always Forever. Always is always forever, as long as one is one. Inside yourself or your father, all is one, all is one, all is one. Un tema de Charles Manson donde el cantante intentaba cantar una canción lírica y optimista y terminaba por volverla siniestra. A los hippies de Érase una vez en Hollywood les sucede básicamente lo mismo. Al entonar la canción sus intenciones angelicales se vuelven inquietantes y lo que podría sonar esperanzador termina siendo perturbador. Esos hippies, uno podría pensar, son el reflejo de un tiempo pasado. Y sin embargo uno sospecha que en esta película retro esos hippies son otra cosa. El reflejo de una corrección política extrema, desesperada por juzgar y ubicarse en un banco de moralidad bella que no termina siendo bella y ni siquiera moral. Una corrección que no está, como en esta película, atacando a Hollywood, sino siendo cada vez más parte de ella. Quizás es por esto que Érase una vez en Hollywood se ve al mismo tiempo tan amoral y tan moral, porque es al fin y al cabo un pedido porque el arte deje de ser juzgado y el artista se lo deje trabajar en paz
en construir sus mundos. Porque lo que se obtendrá de esa censura no solo no alivianará la violencia de la realidad, sino que además sumará demencia. Érase una vez en Hollywood es, en suma, un pedido ético para que el arte en general y el cine en particular no tenga que obedecer a ética alguna. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing.